El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se marchó y se retiró al... Entonces, una mujer cananea, procedente de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo me han enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella los alcanzó y se postró ante él y le pidió: «Señor, socórreme». Él le contestó: «No está bien echar a los perros el pan de los hijos». Pero ella replicó: «Tienes razón, Señor, pero también los perros se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hermanos y hermanas, el Señor nos sorprende con estos relatos cuando va de camino, y en este caso sale de la zona de Galilea, que es el extremo de Israel, y entra a la región de Tiro y de Sidón, que es en el norte. Es una zona dedicada básicamente a la pesca y al comercio, porque es un puerto. Y es interesante porque esta gente de Tiro y de Sidón que compraba a los campesinos de la zona norte de Israel, o sea, a los campesinos de Galilea y a los pescadores, les compraba su pescado y les compraba sus productos, los trataba muy mal e inclusive les bajaban los precios. Y por eso se atribuyeron los hebreos el derecho de llamarles perros, porque los trataban un poco, los mordían, pues, ¿no? Les comían su producto y les pagaban poco. Gran parte de la pobreza del norte se debía a las malas relaciones comerciales que habían hecho los de Tiro y Sidón, los fenicios. El que venga una mujer de esa zona, porque la zona se llama Canaán, porque es toda la zona de Israel, era la famosa tierra prometida. Entonces esta mujer tenía raíces en esa tradición, en esa situación, y al parecer viene de ese ambiente, y quizás por eso vemos esa resistencia de Jesús a ceder a la primera petición, ¿no es cierto? Porque vemos que Jesús un poco como que rechaza, ¿no es cierto? Probablemente porque Jesús tiene muy claro, lo dice bien claramente: yo no he venido sino para servir, para cuidar a las ovejas perdidas de Israel, o sea, a los pobres de la zona, a esos pobres que el Señor siempre ha privilegiado como el centro de su atención. Sin embargo, esta mujer evidentemente empieza a ver en Jesús lo que es ese Dios que se fija en los que sufren desdichas, pobreza, vulnerabilidad, estas fragilidades humanas
que ahora se nos presentan tan claramente en nuestra situación actual. Y por eso ella, con una actitud muy profunda, le pide compasión. El Señor rechaza 3 veces la petición de diferentes maneras. Cuando se la pide a la primera vez, que no la escucha. La segunda vez, cuando los discípulos le dicen que la atienda un poco por zafarse de ella. Y la tercera, porque le da la razón, ¿no? No es bueno que los perritos, ¿no? se puedan comer el pan de los hijos. La respuesta de ella es una respuesta muy profunda, porque acepta que su pueblo es un pueblo que ha maltratado a Israel. Los trata con diminutivo, los perritos. Pero se pone en una situación sencilla de reconocimiento y va mucho más al fondo. Yo confío en ti. Y por eso le dice, Señor, socórreme. La respuesta del Señor es sorprendente, porque en primer lugar valora la fe de esta mujer y le dice, qué grande es tu fe. En el original dice una palabra que ustedes conocen, qué mega es tu fe, ¿no? Megalén le dice, mega es grande, ancha, qué ancha es tu fe. Podríamos decir al revés, ¿no? Qué diferente, ¿no?, a la fe estrecha de Pedro, ¿no? Los discípulos, habíamos dicho la semana pasada, están educados en una fe estrecha. Por eso es que más que poca fe es estrecha fe. Fe de élite, fe de grupito. Y se refiere a la calidad de la fe, no a la cantidad de fe. Esta mujer tiene una fe capaz de superar las fronteras, como es Dios, como lo hemos leído en el profeta Isaías, el Dios que hace justicia abriéndose a todos los pueblos de la tierra, y lo hemos cantado en el Salmo. A Dios den gracias todos los pueblos, que todos los pueblos alaben al Señor. Porque Dios ha venido no solo para Israel, sino para toda la humanidad. Lo bonito en este texto es que Jesús, sabiendo que su misión es muy específica y que además tiene condiciones y exigencias, porque exigencias de justicia también, ¿no? Si hay un pueblo que ha maltratado a uno, primero la opción por el pobre, como está en la tradición de la Iglesia y está en los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, de la cual está el Papa Francisco hablando en estas semanas. La dignidad de la persona humana, defender en primer lugar a quien es maltratado. Pero Jesús se da cuenta de que hay otros que están en esta situación también, y lo bonito de Jesús es que, admirando la fe de esta mujer, cambia. Y esto es muy importante porque nosotros ahora, ante situaciones tan difíciles, difícilmente cambiamos. No lo digo solamente por nuestras costumbres católicas, que a veces nos cuesta cambiarlas, para disponerlas en una iglesia más dinámica, más al servicio de la gente, sino costumbres que se han metido en la tradición de los últimos años, con esta búsqueda egoísta de hacer lo que yo quiero y lo que me da la gana, ¿no? Y una costumbre ahora, si yo tengo, digamos, el oligopolio de, por ejemplo, el oxígeno, entonces no cambio nada, al contrario, gano un montón de plata y me enriquezco a costa de todos los demás, no importa que la gente sufra. Esa es una costumbre que se ha metido, es una ideología. Y se ha convertido la salud en un negocio permanente. Así como hablábamos de lo que sucedía, ¿no?, con las clínicas hace un tiempo. Esto está sucediendo ahora con el oxígeno. No es posible que haya una concentración tan grande entre poca gente de un bien que es para todos. E inclusive cuando alguien quiere resolver el problema, como ha sucedido con la Universidad Católica, que ha organizado ya plantas que se pueden servir para mucha gente y gratuitamente, ¿no? Hay una serie de impedimentos burocráticos. Hermanos y hermanas, si el Señor cambió y dijo que se haga, no lo que tú deseas, mujer, y lo hizo porque tenía una responsabilidad con los pobres, pero se dio y se abrió a ellos, ¿por qué nosotros los seres humanos no podemos cambiar cuando nuestros valores inclusive son mucho más mezquinos, teniendo el Señor un valor supremo de la justicia?
Si el Señor ha cambiado, ¿por qué nosotros no podemos cambiar? Siendo nosotros pecadores. Él que no tuvo pecado. Hermanos y hermanas, estamos en un momento dificilísimo de nuestra patria y necesitamos ver cómo cambiamos para que las cosas se arreglen. No basta con que el Estado papá haga todo. La sociedad civil, las organizaciones populares, los comedores, la gente de bien, la gente que tiene condiciones económicas, todos tenemos que ayudarnos e invertir. Tenemos ese precioso ejemplo en Guayaquil, en una ciudad de 2 millones de habitantes, en donde un exalcalde, que ahora es empresario, organizó a la gente recordando cuando era alcalde y todo lo supo poner a punto como para disminuir enormemente las muertes. Y sobre todo invertir en previsión, que es una de las cosas más difíciles de hacer, que es más sencilla también. Por eso, hermanos y hermanas, este es un tiempo dificilísimo. Estamos en un extremo de sufrimiento y nuestra religión, nuestra fe, es para enfrentar los sufrimientos, para resucitar al Perú y resucitarlo ahora. Y eso requiere de todos nosotros inteligencia. Por eso, si las universidades ahora se están tratando de dinamizar y otras organizaciones de la sociedad civil, necesitamos la misma fe de esta mujer que reclama que cambiemos, que escuchemos el clamor y que inventemos 1000 formas de unirnos para solucionar estas cosas. Como iglesia, desde hace tiempo estamos tratando de ayudar. Nuestra gente no da más. Algunos ya están enfermos inclusive, como sucede también con todo el personal de los hospitales. Pero aún así es posible si es que nosotros nos organizamos mejor. Por eso yo ya hago un llamado hoy día domingo a que, escuchando el clamor de la fe ancha de nuestro pueblo, que quiere una sociedad mejor, una capacidad solidaria más grande, especialmente de todos aquellos que tienen poder y posibilidades, no solamente poder económico, no solamente poder político, sino el poder del conocimiento, el poder de la invención, la fuerza de la juventud. Esta semana se han reunido la Pastoral Juvenil de Lima y están organizando las brigadas de jóvenes para servir a nuestro pueblo en todo lo que sea necesario. Hermanos y hermanas, actuemos en forma inteligente y con las iniciativas que nos enseñan otros pueblos en donde no hay la epidemia tan grande porque se han sabido organizar. Ahí está Costa Rica, ahí está Uruguay, y por qué no decirlo también otros pueblos que a veces no los consideramos, pero no hay mayormente peligro en algunos países como en Cuba, por ejemplo. No sigamos ese ejemplo de Venezuela, que es terrible porque se esconde todo. Pero en esos otros países han sabido organizarse y hay que aprovechar todas las cosas que puedan ser útiles para que nosotros podamos responder. Y así podamos decirle al Señor que nos ayude, que nos socorra, y Él nos podrá decir, no, que se haga como desean los peruanos. Que se haga como desea la gente que está en epidemia y en sufrimiento por esta situación. Y por eso dirijámonos a Él, Señor, socórrenos. Como el Papa ha dicho, frecuentemos el Evangelio para que hablemos íntimamente con el Señor. El Señor no quiere más fe, quiere una fe diferente, una fe cualitativamente diferente, que es una intimidad profunda de confianza que nos hace a nosotros también recuperar nuestras capacidades, todas esas preciosas capacidades que tenemos en nuestra historia, que podemos vertir hoy día para hacerlo mejor nuestro papel y nuestra tarea como ciudadanos, como sociedad civil y como católicos y cristianos. Que Dios bendiga a nuestro pueblo y nos ayude en este momento, y que las iniciativas que vamos a iniciar en este tiempo próximo puedan ayudar a resucitar al Perú ahora. Resucitar, que también significa volver a suscitar las grandes cosas de nuestra historia que hoy día necesitamos para salir de los entrampamientos y dificultades de nuestra nación en formación. Que Dios nos bendiga, nos proteja y nos dé la sabiduría para enfrentar y seguir enfrentando con fuerza estos problemas, y bendiga a todos los esfuerzos que se están haciendo, especialmente de los gobernantes y también de la sociedad civil. Pongámonos de pie y renovemos nuestra fe en el Dios que nos ama y nos alienta.
Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.